Hola amigos, estamos aquí con Chasca para presentarles a un pintor boliviano que se llama Diego Loaiza Minaya. Él tiene una magnífica obra plasmada de elementos de su mundo interior que hoy queremos presentarles. Entonces, Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo has descubierto que la pintura era para ti? Gracias Pati, gracias a la revista Chasca por la entrevista. Bueno, justamente estábamos hablando de ello un rato antes y me parece clave señalar que yo me empiezo a interesar en la pintura a través del cine, porque hay dos cineastas que a mí hasta el día de hoy me estremecen y cada vez más, que son David Lynch y David Cronenberg. En especial Cronenberg últimamente, pero ellos dos son dos cineastas, dos poetas de la imagen que yo admiro muchísimo. Y en todos los textos que leía sobre ellos hacían referencia a tal Francis Bacon, ¿ya? Y me pareció fundamental conocer quién era este señor Francis Bacon, y una vez que lo vi, algo cambió en mí definitivamente, ¿no? Y a partir del año 2007 yo me formaba en sociología, pero estaba trabajando como fotógrafo y en cine en ese entonces, y a partir del año 2007 fue como un rayo que me dijo: tienes que pintar, ¿no? Y justamente pensaba que quizás desde ese entonces, qué obsesivo, no debió haber un solo día que no haya pensado en Francis Bacon, ¿no? Y me ponía a pensar que quizás el 31 del 2023, quizás no he pensado en Francis Bacon, debe ser el paso a otra etapa o algo así. Entonces, Francis Bacon es que te introduce en la pintura y Sí. lo podrías, catalogar como tu entrada a este mundo de la pintura. Y ahí quisiera preguntarte, ¿cómo es tu proceso creativo en la pintura? Totalmente, bueno, no me gusta el concepto de autodidacta en el sentido, prefiero decir no académico, ¿no? Porque en el fondo nadie y todos somos autodidactas, es decir, todos necesitamos maestros para aprender, ya sea en la academia, en textos, en otros pintores, diferentes épocas, diferentes maestros. Yo no creo que se pueda aprender sin maestros, pero no tiene por qué forzosamente ser de la academia o ser maestros presenciales, ¿no? Entonces, bueno, lo más lindo es darte cuenta que es imposible pintar como Francis Bacon, pero para mí lo más lindo ha sido darme cuenta que yo no quiero pintar como Francis Bacon, ¿no? Justamente al encontrarme con el óleo, con el proceso del óleo, porque yo digo, Francis Bacon es una especie de Messi, es como que tú le preguntes a Messi por qué ha hecho una gambeta aquí o allá, y a mí me gusta más pintar como Luka Modric, digamos, algo más explicable, más esquemático, más abarcable, y con mucho más diálogo con otros pintores, algo no tan... para mí toda la pintura es tremendamente personal, pero no tan ligada a mis experiencias personales, sino en cuanto a temas, más diálogo con otros pintores, ¿no? Y justamente tocas un tema que yo quería preguntarte, el tema de los maestros, o sea, ¿quiénes consideras tus maestros en la pintura? Bueno, justamente volviendo a Bacon, el mayor aprendizaje que he aprendido de él es que él no es un magnífico pintor, brillante poeta, pero no es un maestro, es difícil, ni él mismo puede explicar cómo pinta cuando ve sus entrevistas. Y lo que he aprendido es volver a los maestros, que son Velázquez, Goya, Tintoretto. Para mí Velázquez, Goya, Tintoretto, Rivera son los maestros. Rembrandt, basta verlos y verlos y verlos y verlos, y es imposible no aprender cosas de ellos, ¿no? Eso es, como digo, esa es la lección que he sacado de Bacon. Como profesores, anda a ver a los viejos maestros y es seguro que vas a sacar cosas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, o sea, como digo, como no tenía profesor, no tenía academia, y me di cuenta que era imposible pintar como Francis Bacon, y luego
que yo no quería pintar como Francis Bacon, gracias a este retorno a los maestros, ¿no? Entonces ese ha sido Y para mí el aprendizaje es ir a los museos y a las exposiciones, ¿no? Este año en Bolivia han habido muchísimas exposiciones muy bonitas, ha estado Arnal y Cecilia Guzmán de Rojas, Crespo Gastelú. Siempre se puede, o sea, para mí esa es la forma de aprender, ¿no? Hay pintores, hay artistas que te permiten ser, que son más didácticos y otros que son menos, que son muy intuitivos, que no hay forma de, como digo, es como pedirle a Messi que te explique cómo hace una gambeta, etcétera, ¿no? Pero esto también creo que es importante, sobre todo en un ambiente como el boliviano, este diálogo que tú estableces con otros pintores, ¿no? Que, por ejemplo, a veces parecería que el artista tiene que encerrarse en sí mismo y solo plasmar su mundo interior, que nosotros vemos que tienes, pero que también hemos visto que dialogas justamente con otros pintores y con otros tópicos o problemáticas que nos va poniendo la historia de la pintura, ¿no? Entonces, un poquito quisiera que me comentes sobre estos diálogos. Claro, lo que ocurre es que yo en este proceso de sentir que tenía algo que decir, muy personal, muy íntimo, a través de la pintura, poco a poco se ha convertido en un enamoramiento por la pintura más que en lo que yo tenga que decir. Ya entonces se ha vuelto un enamoramiento con el medium del óleo, y lo que yo tengo para decir casi es un pretexto para mí para emprender una batalla, una danza, o no sé, un coito, lo que implique con el lienzo, ¿no? Entonces tu trabajo se basa, digamos, en tu estímulo con el óleo y el lienzo. Exacto. Y a veces la imagen es muy general, a veces basta una imagen muy general. Y ya vamos a ver los cuadros, pero uno, por ejemplo, ese que se llama Última Canción, yo tenía la intención de pintar una anacoreta tenebrista propio de los del siglo XVII, de la escuela napolitana, más o menos romana, y no sabía cómo ni por qué, pero esa era la imagen, y poco a poco va apareciendo para mí los cuadros tienen que ir apareciendo, ¿no? Quizás por eso no me gusta ni el hiperrealismo ni el neoclasicismo, excepto algunos pintores, es que hay una dominación casi patriarcal, casi una objetivación del objeto pintado, ¿no? Que está dominado por la técnica, ¿no? El pintor no se deja devolver algo que le pueda dar. A mí me gusta cuando la pintura devuelve y toma el control, la propia pintura, más que la mente o la técnica del pintor, ¿no? Y en este sentido, este sería un poco tu método de creación. Sí, a partir de una idea muy general, a veces puede ser literaria, a veces puede ser de la pintura, y dialogar, como digo, con diferentes pintores, cineastas, que a uno le va gustando. Y no es porque yo quiero ocultar mi mundo interior, pero yo creo que el mundo interior sale sí o sí, siempre, ¿no? O sea, sería imposible, hasta si eres mal, yo no sé, hasta si eres mal pintor o buen pintor, yo creo que es muy difícil ocultar tu mundo interior, ¿no? Entonces tampoco tiene que ser para mí una obsesión querer mostrarlo, ¿no? Pero en tu trabajo se ve que hay un mundo interno que de alguna manera reflejas, pero el diálogo también, porque también tocas temas, digamos, de la pintura universal como la Medusa, Judith, retomas uno que a nosotros nos había parecido como una especie de Magdalena masculino, entonces vas retomando algunos diálogos con ya temas trabajados por otros pintores, ¿no? ¿A eso te refieres un poco con el diálogo? Exactamente, sí, pero el mundo interior para mí es inseparable del tema pictórico, porque yo creo que también los pintores y la pintura que a mí me gusta, que a mí me conmueve, está ligada a mi mundo interior, aunque yo no la haya pintado, ¿no? Entonces, para mí, para evitar la intrusión, digamos, porque siempre está la intrusión del ego y de lo que tú quieres expresar, lo que tú quieres hacer, es justo concentrarme en un tema exclusivamente pictórico, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con este cuadro? A veces te satisface, a veces no tanto,
a veces tienes que dejar un cuadro, a mí me ha pasado de dejar 10 años cuadros y luego darme cuenta de que servían, pero que había que darles un retoque, etcétera, ¿no? Es una relación muy viva con los cuadros, ¿no? Es como si tuvieran también su propia... Por eso hablo de diálogo, porque el cuadro también tiene cosas que decir, no eres tú el que va a darle toda la forma, no eres el demiurgo, digamos, sino el cuadro te devuelve a veces cosas y siempre con una inquietud, en este sentido sí sería técnica, de dialogar con alguna técnica o con algún contenido de algún pintor que empieza a tenerles un cariño muy profundo, ¿no? A ciertos artistas, aunque no los hayas conocido ni nada, ¿no? Y aunque no hayan sido muy buenas personas algunos, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son estos pintores que a ti te conmueven? Es que son muchos, ¿no? Muchos. Como digo, de los tres que he mencionado, bolivianos que justo han estado expuestos este año, ¿no? Crespo Gastelú, Guzmán de Rojas y Arnal, María Luisa Pacheco también, y hay montones, ¿no? Hay una pintora norteamericana que se llama Juanita McNeely, por ejemplo. A ver si ven, tiene un panel de 9 lienzos sobre el aborto que es impresionante, pero también me gustan los clásicos que hasta son lugares comunes, ¿no? Es decir, Velázquez, es decir, Goya, Velázquez, Rembrandt, te puedes quedar con ellos y no necesitar nada más, ¿no? Así de simple me parece. Entonces, se podría decir que lo que tú buscas en la pintura es justamente este diálogo con el lienzo. ¿Esa es tu búsqueda? Sí, pero no, en realidad yo creo que la búsqueda es que aparezca una imagen, ¿no? Que aparezca una imagen, que tú mismo no la tienes en tu cabeza, tienes una idea como desenfocada, pero tú como un minero vas buscando, es como decir, escarbando hasta que aparezca la imagen, ¿no? Eso es como ir escarbando. Y me refiero al trabajo material, porque es como digo, como el minero, porque estás escarbando en la materia, ¿no? Hay un contacto muy fuerte con la materia del óleo, ¿no? El pigmento, el pincel, el taller, todo eso es una búsqueda por sí misma, ¿no? Y tú, por ejemplo, los espectadores que a veces, digamos, van a una exposición y piensan cómo entenderíamos esta obra, ¿qué le recomendarías a un espectador? ¿O cómo debería entender tu obra? Es un tema tremendamente amplio, pero yo creo que lo que enseña Velázquez, tanto técnicamente como en forma y en contenido, es que en el fondo un cuadro, el sentido lo termina el espectador, ¿no? Es como en una novela, el pintor le da las pautas, los límites, la composición, pero el que termina el sentido solo puede ser el espectador, ¿no? Entonces, en algunos casos hay títulos más precisos porque he pensado más en un contenido específico y no lo quiero ocultar, pero no me gusta que los títulos sean una interpretación del sentido del cuadro, digamos, y en eso no es por caer en tópicos ni en clichés, pero yo no creo que tenga sentido definitivo un cuadro como un código, por ejemplo. Yo creo que realmente el sentido se termina cuando alguien lo tiene enfrente. Es como el interpretante de Peirce, ¿no? La persona que tiene enfrente el cuadro es el que determina el sentido. Y bueno, ahora hay tendencias como el neoclasicismo, digamos, de David, que te quieren impedir casi que tú interpretes, ¿no? Está tan puesto todo, tan brillante, tan límpido, que tú casi no interpretas, ¿no? En cambio, tú ves el perro hundiéndose de Goya y es casi solo te lo deja a ti. Casi te lo dejas rebotando en tu área y solo tú eres el que puede terminar el sentido. Entonces a mí me gusta más sin llegar a la abstracción. Y bueno, ese es otro. La abstracción para mí justamente ya lo deja todo al interpretante. Entonces no hay una tensión del sentido, no es como al interpretante no le das que interpretar. Eso es lo que me parece en el arte abstracto. Entonces por eso a mí me gusta la figuración, pero no como una imitación de la realidad, sino como una imitación de su propia realidad. A mí me gustan las pinturas que tú no podrías sacarles una foto a esos lugares que estás viendo, que solo existen en la medida en que son pictóricos, como Max Beckmann, Otto Dix, no sé, y en el fondo
Si uno ve los detalles de un Rivera, de un Caravaggio, de un Rembrandt, que a veces parecen incluso muy fotorrealistas, no, son más reales que una fotografía. De hecho, incluso si los quieres ver en esos términos, mucho más. Hay un cuadro de Rembrandt en el Museo de Buenos Aires que no parece una fotografía, parece que Saskia, creo que su esposa, está ahí frente a ti. Es mucho más capaz pero cuando tú te acercas a los Rembrandts tardíos solo ves manchas, ¿no? En el fondo tu ojo es el que está terminando la imagen final. Bueno, yo creo que si bien el arte se ha multiplicado muchísimo, se ha bifurcado, ya no solo es abstracto, figurativo, sino conceptual, yo pienso que la pintura figurativa todavía tiene mucho que decir, ¿no? Eso es lo que me parece. Y aquí justamente insertaríamos un poquito esta discusión de la cual quiero saber qué piensas, el tema de contenido y forma. Exactamente, yo creo que el descubrimiento del impresionismo, o sea, yo creo que cuando la pintura se ve desligada de tener que imitar la realidad, es cuando se le permite, en este lapso, ¿no?, entre el impresionismo y los años 50, que es de una ebullición de pinturas que podía crear propias realidades pictóricas, ¿no? O sea, es una mezcla entre la abstracción y la figuración, es decir, no te está mostrando lugares fotografiables u objetivos, sino que tú no podrías los personajes de Sutin, por ejemplo, no pueden ser separados de cómo están pintados. Sería otra realidad si te muestran la foto de uno de los personajes de Sutin, digamos, ¿no? Entonces, es esa capacidad de crear mundos límites entre la abstracción y la figuración, ¿no? O donde el significado está colado al significante, ¿no? No podrías concebir el uno sin el otro. Y bueno, Francis Bacon es por excelencia eso, ¿no? Lo representado y cómo está representado son absolutamente inseparables, ¿no? Y en estos mundos límites que hablas, ¿tú crees que ahí se tiene que insertar el artista en su rol en la sociedad o cómo verías esto? No, yo no le puedo decir a ningún artista en qué lugar se debería insertar, pero esa es para mí, o sea, no perder de vista que la pintura figurativa al óleo no es una vieja hechicería de siglos pasados, sino que yo creo que todavía tiene mucho que decir y ahora que está tan en boga el arte efímero, lo no tangible y todo, es una forma todavía de dejar estamentos y dialogar con otros tiempos, ¿no? Bueno, pero es una opinión, ¿no? Eso no tiene mucho que ver para mí con el acto de cuando yo pinto, ¿no? No estoy pensando tanto en eso, pero porque no podría concebirla de otra forma. O sea, me interesa el arte abstracto, yo aprendo del arte abstracto, pero no es lo que a mí me emociona, sinceramente, ¿no? Claro, y entonces, ¿cuál crees que sería el rol del artista en la sociedad? Yo creo que el rol del artista es tan efímero como todas las instituciones de la modernidad, ¿no? El artista es una creación de la modernidad, no el que crea representaciones, ¿no? Eso sí, la representación, las imágenes, la creación de imágenes, de íconos, de efigies, yo creo que es constitutiva de la humanidad, como la de hacer música, pero el artista es una creación de la modernidad, ¿no? O sea, yo no sé si ahorita yo creo que ahorita está muy en duda. Yo creo que hoy en día el mundo del arte es muy parecido al mundo de la bolsa, ¿ya? Es lo más parecido al mundo de la bolsa, entonces yo no sé qué tanto tiene que ver. Y con lo que yo amo a Francis Bacon, yo no te podría decir si un Francis Bacon vale 6 millones de dólares, no sé, para mí el tema del precio es un tema sociológico, para ser precisos, ¿no? Y no quiere decir que uno está aparte, ¿no? Tienes que rozar para hacer exposiciones, para vender, etc. Pero yo no sé si es lo que más me interesa, el rol, ni el futuro, que creo que es efímero el rol del artista, ¿no? Lo que yo creo que sí es que las obras también van cambiando de roles en las épocas, ¿no? Hay muchos cuadros que se vuelven a poner en cuestión y ahora está pasando, ¿no? Cuadros que... Entonces, eso es
Pero yo creo que sigue siendo un diálogo, la pintura al óleo, figurativa, sigue siendo una potente herramienta de diálogo con otros tiempos, otras culturas, nuestra propia cultura, nuestra interioridad, nuestros miedos, nuestra idea de belleza, etc., ¿no? Y ya casi para terminar, quisiera preguntarte, ¿qué es el arte para ti? De nuevo, justo bueno, yo como eso, para mí el arte es una construcción sociológica que empieza a aparecer más o menos en Venecia, Florencia, me imagino, no soy experto, a partir del siglo XV, que empieza a separarse del rubro del artesanato, que eso es lo que era antes. No es que no había pintores, habían pintores maravillosos, pero eran nuestros artesanos, ¿no? Gente que trabaja con la materia, etcétera, y lo hace de una forma muy fina, muy diferenciada del resto de los, porque tienen un oficio, etcétera, ¿no? La idea del artista como un autor, un profeta, yo creo que es un poco en un mundo laico esa nostalgia del profeta, ¿ya? Esa nostalgia del profeta, del héroe, de la individualidad, del genio. Yo creo que, y en ese sentido va a ser efímero, bueno, ya está siendo efímero, ¿no? Con tanto cuestionamiento que hay al arte conceptual que hay hoy en día y cuánta plata se mueve en base a cosas que son intangibles, no sé. Yo no quiero decir que el arte bueno, no tiene ningún problema decirlo, es una artesanía, porque es un trabajo con la materia y yo creo que permite toda la expansión del espíritu a través de ella, como ha ocurrido en Tiwanaku, en el Incario, en la Edad Media, cuando han hecho la Catedral de Chartres, etc., ¿no? Yo creo que es un poco una especie de endiosamiento del paradigma de la modernidad, para tener héroes, buscar al héroe individual que es el artista, y es el poeta y el que trae un poco esos vestigios del más allá. En algún momento yo creo que ha sido así, ¿no? Tú piensas en el siglo XIX francés con los Courbets y todos los impresionistas que venían, los románticos, realistas, había una ebullición, pero eso no tiene por qué ser perpetuo, son contextos sociales que se prenden y se apagan, y yo no sé a dónde irá a parar el arte, ¿no? Ahora, las obras de arte, yo creo que siempre va a haber alguien que mire un monolito, un cuadro, un Rivera, un Goya y se va a quedar parado, ¿no? A ver, le va a decir algo, eso me parece. ¿Y hay algo más que nos quieras decir, comentar sobre tu obra? No, que ha sido, para mí este es un año especial porque es la primera exposición grande y de una obra que eso sí lo agradezco muy personal, en el sentido más que como mis cosas internas, que respecto a lo que yo pienso, sin coerción respecto a lo que debería ser un cuadro, digamos, ¿no? Y agradezco en ese sentido al Espacio Patiño por no haber hecho ningún cuestionamiento, porque yo nunca, esto que estoy presentando, yo no me voy a hacer nunca he condicionado mi obra, esta que he presentado, a nada, simplemente mi diálogo con la pintura. A futuro no sé si voy a ser tan honesto, ojalá se pueda, ¿no? Pero en esta sí hay una honestidad respecto a lo que para mí es mi relación con la pintura, ¿no? Como te digo, ojalá se mantenga, pero no se sabe. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, querido Diego, y bueno, espero que a todos les guste nuestra entrevista. Gracias a Chaska, gracias a todos ustedes por escuchar.